Como de costumbre, la palabra de Dios que hemos escuchado, maravillosamente excelente, con tanta riqueza y tanta enseñanza. Voy a procurárselo más breve, no voy a recurrir a la narración del texto del Evangelio con lo que me quiero centrar, sino más bien, pues, qué es lo que podemos aprender de esta palabra de Dios, lo que Dios quiere regalarnos hoy a cada uno de nosotros. La primera enseñanza que recibimos es que este texto del Evangelio es muy similar a la vida de cada uno de nosotros. Una figura principal, Simón, pescador, al igual que su hermano y otra pareja de hermanos, Juan y Santiago. Pero de entre ellos, Pedro se considera un viejo lobo de mar, conocedor de las artes de pesca. Él sabía perfectamente en cuál era el momento más propicio para la pesca. Él podía identificar dónde se encontraban los bancos de peces, a qué hora era más factible, si por el día o por la noche, cuando se pudieran obtener una mayor cantidad de peces o pescados. Pero aquella noche no habían conseguido nada. Pedro sabía que la mejor hora era por la noche, cuando todo está quieto, está silencio. Pero en esta ocasión no pudieron obtener nada. Al llegar Jesús, alguien extraño que no tiene el conocimiento de la pesca como lo tiene Jesús, Simón. Lo que hace Simón, en definitiva, es confiar en la palabra de alguien que no tiene la experiencia de la pesca. Simón, que después Jesús le pondrá el nombre de Pedro, pero en este momento el nombre propio es Simón. Él tiene el conocimiento de la pesca. Jesús tiene el conocimiento de los pecados. Simón de los peces, Jesús de los pecados o pecadores. Lo que hace Pedro, Simón Pedro, es lo que nos sucede a cada uno de nosotros. Él tiene su barca, tiene sus conocimientos del arte, del oficio, de la pesca. Cada uno tenemos nuestra barca, que es nuestra propia vida, y cada uno nos sentimos dueños, reyes, señores de nuestra empresa, de nuestro oficio, de lo que hacemos. Cada quien nos sentimos tan diestros
cada quien en lo que hace. Llegamos a creérnoslo, que somos quien mejor lo hace, quien lo sabe hacer mejor, cada quien lo que hacemos. Así estaba Pedro, Simón. El arte de la pesca era de él era el jefe de aquella cuadrilla, de aquel grupo de pescadores. Él tenía la certeza de sus conocimientos, pero en esta ocasión le había fallado porque no pudieron obtener nada a pesar de haber brevado toda la noche, de haber tratado de obtener peces, no los obtuvieron. Y eso mismo nos pasa a nosotros cuando creemos que somos Juan Camaney, que somos Calimán, que rifamos y controlamos, que solamente nuestros chicharrones truenan. Pero nos damos cuenta que no, porque cuántas veces lo que hacemos, lo hacemos desde nosotros mismos. No lo hacemos desde la experiencia del Espíritu de Dios. Lo hacemos desde nosotros. Y por eso es que tenemos tumbos, errores, fallas, fracasos, porque prescindimos del Espíritu de Dios, lo hacemos a un lado. Pero cuando Jesús interviene y le pide a Simón Pedro que lleve la barca mar adentro, repara Simón: Señor, ya hemos tratado de pescar toda la noche, no hemos pescado nada. ¿Cuántos tiros en el aire habremos hecho nosotros? Intentos, esfuerzos, y todo fallido. Con lo único que nos hemos quedado es con la fatiga, con la desolación, con la desilusión. Ese es el fruto que vamos obteniendo cuando hacemos las cosas desde nosotros mismos. Pero cuando invitamos al Espíritu de Dios para que sea Él el que nos presida en el camino, en nuestro trabajo, en nuestra labor, en nuestro oficio, otra cosa completamente distinta sucede en nuestra vida. Le dice Simón Pedro a Jesús: confiando en tu palabra, echaré las redes. Cuando uno se dispone en las manos de Dios, Dios es el que va presidiendo nuestro obrar sin temor a errar. Cuando prescindimos de ese espíritu es cuando la consecuencia, el fruto del trabajo es fallido, no es íntegro, es a medias. ¿Qué nos
queda de este mensaje de la palabra de Dios que hemos escuchado en el Evangelio? Una pregunta. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu pesca? Es decir, ¿qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿Qué deseas en la vida? Tenemos nuestra barca, que es nuestra propia vida. Todo nuestro obrar, nuestras acciones son parte de esa pesca. ¿Cuál es tu pesca? Para Simón Pedro estaba muy claro que lo que más importaba para él era la barca. La barca no era muy grande. La barca era medianita, podían caber 15 personas. Para que nos demos una idea más o menos del tamaño de una barca, visualicemos un autobús de pasajeros urbano. Ese autobús llega a medir hasta 22 metros. Y el tamaño de una barca de pesca en ese tiempo era aproximadamente de 15 a 17 metros. No era tan grande, no era tampoco tan pequeña. Para Pedro, Simón, lo más importante era su barca, de ahí vivía él y su familia. De tal manera que el oficio pescador, lo más importante para él eran la presa, los pescados que podía conseguir. ¿Cuál es tu barca? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu oficio? ¿Cuál es la pesca? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué deseas en la vida? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Prestigio? ¿Títulos? ¿Poder? ¿Cuál es tu pesca de todo ello? ¿Cuáles son tus peces? Si esas redes que has aventado para obtener esos peces están en las manos de Dios o solamente están en tu imaginación, en tu mente. Es decir, camino de la mano junto a Dios, o he desplazado a Dios para hacer mi propio camino, para vivir como a mí me parece, actuar como yo creo que es conveniente. Aquí lo que nos queda entonces es respondernos cada uno de nosotros en qué consiste nuestra barca y en qué consisten nuestros peces, nuestras pescas. ¿Qué deseamos? ¿Qué anhelamos? Una persona que inventó los lápices, antes de empacarlo, esos lápices, le dijo a los lápices:
5 cosas muy importantes que tienes que aprender y los tienes que grabar. 5 cosas importantes. La primera, que puedes hacer cosas muy importantes, muy grandes, si quieres ser un lápiz importante. Segundo punto, de tal manera que lo que tú vivas y desgastes tendrán que sacarte punta. Y sacarle punta a un lápiz es doloroso, pero necesario. Ese dolor para sacar la punta y seguir haciendo cosas importantes. Tercer punto importante que no debes olvidar es que los errores que cometas los debes rectificar, los debes corregir. Cuarto punto importante, que dejes huella donde quiera que escribas algo, dejes huella. Por donde quiera que pases, vayas plasmando una huella. Y quinto, y no menos importante, no se te olvide que fuiste hecho para cosas grandes, mayores. Eso es lo mismo de la pesca. Cuando nosotros nos evocamos a pescar, que sean cosas verdaderamente grandes, importantes en nuestra vida, no trascendentales. Que no se nos olvide que en la vida también tiene que haber dolor, sufrimiento. Toda lucha implica un esfuerzo. Que cometeremos errores porque no somos perfectos, pero estamos obligados a corregir esos errores para no volverlos a cometer. Que nuestro paso por esta vida dejemos una huella con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra presencia. Y por último, nunca se nos olvide que Dios, al formarnos, nos hizo semejantes a Él para cosas mayores, grandes, trascendentales. Nuestra salvación, nuestra redención. Que Dios nos conceda a todos, a cada uno, pues, esa luz divina para revisar que no nos quedemos embarcados ahí con una sola barca insignificante o con un estilo de pesca donde creemos que tenemos el dominio. No, es Dios el que tiene que guiar nuestra barca mar adentro, es decir, meternos a las profundidades y no quedarnos en la superficialidad de la vida. Y al final dice el evangelista, dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué es todo? Para Simón, Pedro, su marca, su familia,
su arte, su empresa, lo dejó todo. ¿Qué es todo para ti? ¿Qué es todo para nosotros? Aquello que consideremos que es importante para nuestra vida, pero si no nos lleva hacia Dios, no es tan importante. Que aquello que nos aleja de Dios, nos desvía de Dios, seamos capaces de dejarlo para seguir al que nos promete la vida eterna. Que así sea. Creo